Asterisco jugando a verdad o reto. El amor platónico de mi prometida la miró fijamente y le preguntó, si no estuviera Antonio, ¿podríamos volver? Ella respondió con una palabra, sí. Todos los presentes se quedaron atónitos y, como por acuerdo tácito, volvieron la mirada hacia mí. Pensaron que me enfurecería hasta el punto de volcar la mesa, pero para su sorpresa, me mostró completamente indiferente, incluso actué de casamentero. Bueno, como todavía no hemos registrado el matrimonio, seré generoso. Les doy mi bendición. Asterisco capítulo 1. Asterisco 1. Hace una semana, Diego regresó al país, y mi prometida, Isabella, personalmente le dio la bienvenida. Pero ese mismo día, a mi padre le diagnosticaron cardiopatía coronaria y necesitaba una cirugía de bypass. Perdiendo los estribos, le grité por teléfono que no sabía distinguir lo urgente de lo importante. Ella, en cambio, me acusó de estar buscando excusas para armarla, sin ocultar ni una pizca la decepción y el reproche en su voz. Después de colgar, me bloqueó. En ese momento, sentí que ya no la reconocía. Asterisco 2. Esta fue la primera vez que Isabella y yo entramos en guerra fría. Siempre que discutíamos antes, yo me apresuraba a pedir disculpas, temiendo hacerla enojar. Pero esta vez, al descubrir que me había bloqueado, me sentí inesperadamente tranquilo. Hasta que 3 días después, mi madre llamó y dijo que Isabella estaba llorando. Lo supe. Era su manera de tender una rama de olivo. Siempre igual. Isabella nunca decía lo siento primero, pero siempre encontraba la manera de que yo rompiera el hielo. Pedir una cena de barbacoa, invitar a un hot pot, o si no funcionaba, ir a lloriquear frente a mis padres. Cuando finalmente cedía y bajaba la cabeza, ella ponía cara de satisfacción, sabes en que te equivocaste. Por la noche, como un gatito, se volvía perezosamente seductora, y todo terminaba con mi rendición. Desde que comencé a cortejarla, fue siempre este patrón. Yo daba todo, sin poder esperar reciprocidad de Isabella. Con ella, me acostumbré a sacrificarme, a complacerla de manera servil, a adivinar sus pensamientos con sumo cuidado, como si no pudiera respirar sin ella. Pero ayer me dijo justificadamente, ni tu madre me reprocha nada, así que deja de hacerte el difícil. Esa frase, de repente, me produjo una sensación de desequilibrio como nunca antes. Isabella, no entendía lo asustado e indefenso que estuve ese día fuera del quirófano. Aunque soy hombre, también soy hijo. Cuánto deseé que ella estuviera a mi lado, para poder apoyarme en alguien. Pero, en cambio, lo que llegó fueron sus reproches e indiferencia. Acto seguido, me envió un mensaje, cariño, ¿recuerdas qué día es mañana? El 3er aniversario de nuestro compromiso. ¿Cómo podría olvidarlo? Cada vez, me esmeraba preparando todo con mucho esfuerzo, pero a Isabella siempre le parecía poco romántico, porque yo solo buscaba los mejores hoteles, regalaba cosméticos, joyas, bolsos. Mi forma de regalar, mediocre y sin gracia, nunca podía igualarse a un simple mensaje de felicitación de Diego a tiempo en su estado. Al ver que no respondía, Isabella pensó que lo había olvidado. Me reprendió juguetonamente, bueno, está bien, espera obedientemente en casa, te compensaré. Le respondí con una palabra, bien. Después de soltar el teléfono, continué revisando la carta del abogado. En el pasado, me habría emocionado hasta saltar de alegría, pero esta vez, mi corazón permaneció imperturbable. Después del trabajo, Isabella me pidió que recordara comprar vino tinto y velas. Espérame obedientemente. Era el mensaje que envió a las 6. Pero esperé hasta las 12 y ella no regresó. Durante ese tiempo, temiendo que le hubiera pasado algo, marqué su número varias veces. Nadie contestaba. Finalmente, no pude evitar abrir WhatsApp para preguntarle a su mejor amiga. Pero entonces, en su estado, vi las palabras de Diego, mi alma gemela de por vida, visible solo para mí, acompañado de una foto de un reloj. Ese mismo reloj que había anhelado durante tanto tiempo. En el instante en que vi la imagen, sentí que algo se quebraba en lo más profundo de mi pecho, para luego recomponerse lentamente, poco a poco, y sanar. Finalmente, todo se volvió calma y serenidad. En ese momento, de repente, me sentí aliviado. En su corazón, Diego siempre sería más importante que yo. Pero lo extraño era, que ya no me importaba tanto. Asterisco 3. Medianoche. En mis sueños, escuché que alguien abría la puerta y se acercaba lentamente a la cama. Un aroma familiar me envolvió, Isabella me abrazó, pero justo cuando sus labios rojos estuvieron a punto de tocarme, instintivamente desvié la cabeza. Este acto reflejo nos dejó a los dos paralizados por un momento, y a mí se me fue el sueño por completo. Quizás para evitar la incomodidad, Isabella huyó como pudo hacia el baño, pero olvidó su teléfono. El mensaje parpadeaba. Diego, ¿llegaste a casa? Isabella, casi. Diego,
no puedo superarte. Isabella no respondió. Desplazándome hacia arriba, vi que ellos dos hablaban todos los días. No tenía interés en leer los detalles, pero la vibración constante era realmente irritante. Lo agarré y, con una parábola precisa, lo arrojé al sofá. En el pasado, sus charlas día y noche me volvían loco de celos, pero con solo que me quejara un poco, Isabella inmediatamente adoptaba una actitud distante. Ella pensaba que yo era inmaduro, aburrido, que no la respetaba como su prometido, pero, como prometida, ¿acaso no entendía qué significaban los límites? Poco a poco, perdí las ganas de decir una palabra más. Unos minutos después, Isabella salió del baño, ya cambiada. Al ver el teléfono en el sofá, se quedó paralizada. «Has tocado mi teléfono», bostecé. «¿Qué hora es?» Isabella sacó una botella de vino tinto de la mesita de noche, bebió un trago y dijo, «No hay nada entre él y yo». Asentí con la cabeza y me preparé para dormir. Después, ya no pude escuchar más sus explicaciones a medias. Finalmente, después de un suspiro, el mundo quedó en silencio. Ya nunca más volvería a ser histérico. Tampoco volvería a enfatizar los principios y límites de una relación, porque era inútil. Isabella seguía silenciosamente borrando estas cosas que me importaban, o incluso sobrepasándolas. Mi quebranto, ante sus ojos, no era más que una broma. Estaba demasiado cansado de esperar, demasiado cansado de esforzarme, las cuentas no salían, la cuerda estaba a punto de romperse. Así que, elegí dar la vuelta. A la mañana siguiente, después de levantarme, me di cuenta de que Isabella se había ido a la habitación secundaria en algún momento. Al verme salir, señaló un traje que estaba a un lado. «Antonio, es para ti». Lo tomé y lo miré, y no pude evitar reírme con amargura. No diré nada sobre el color o el estilo, pero ni siquiera la talla es la correcta. ¿Para qué molestarse en darme a mí algo que era para Diego? Me puse los zapatos y estaba a punto de girar el picaporte. Isabella me detuvo. «No es como piensas. Él rompió con su novia, estaba borracho perdido en un bar, lo llevé al hotel y vomitó por todas partes». La interrumpí. «Ah, sí, así que se manchó la ropa, y tú le compraste un traje. Para consolarlo, también le regalaste el reloj. Y finalmente, cuando se le pasó la borrachera y tuvo fuerzas para publicar un estado solo para fastidiarme, entonces volviste a casa». «Antonio, ¿es necesario ser tan duro?». Una ráfaga de dolor cruzó sus ojos. «¿Entonces qué quieres que diga?». La miré con burla. Ella no tuvo palabras. Bajo esa expresión de inocencia, parecía que una vez más, yo era el que estaba equivocado en todo. Capítulo 2 Guerra Fría. 4. Isabella esta vez estaba bastante enfadada. Bajo un mismo techo, vivíamos separados en 2 habitaciones. Lo único que me conectaba con ella era un gato. Lo adoptamos juntos, se llama Feliz. Al principio, con torpeza, le declaré mis sentimientos, cuidémoslo juntos. Ella, con una mirada tierna y una sonrisa en los labios, asintió aceptando mi propuesta. Desde entonces, yo lo alimento, y ella limpia el arenero. Pero estos días, Isabella volvía muy tarde. Así que, directamente, encerré a Feliz en mi habitación. El pequeño parecía desolado. A esta hora, solía acostarse frente al portátil de Isabella para hacer travesuras. No podía hablar, pero entendía su indescriptible sentimiento de injusticia. Inesperadamente, Diego me envió un mensaje. «¿Puedo devolverte el reloj? ¿Por qué ser tan tacaño, hombre?». No le hice caso. Tengo una fobia mental. Lo que me pertenece, lo encuentro sucio si otros lo tocan. Diego envió otro mensaje. Ese día fue cuando me sentí más desamparado. Un grupo de personas se burló de mi divorcio. No culpes a Isabella. Guardé silencio un momento, y opté por responder con palabras duras. «¿Así que todos tus parientes y amigos murieron?», acosando a mi prometida. Un instante después, Isabella irrumpió desde la habitación de invitados. «¿Estás enfermo o qué? ¿Cómo te atreves a hablarle así a Diego? Terminamos». 5. La última vez que Isabella dijo que terminábamos, fue cuando accidentalmente rompí la taza de cristal que Diego le había regalado. Después de que ella me regañara furiosamente, no pude evitar intentar calmarla. «Te compraré una exactamente igual». Pero ella estalló de ira. «¿Sabes lo que significa para mí?». Acto seguido, me envió las 2 palabras, «terminamos». Por teléfono, le supliqué ansiosamente, incluso al punto de que me quebré y emití un sonido de llanto, sin poder articular palabra con claridad. Ella guardó silencio un largo rato y de repente dijo, «Un hombre y se atreve a llorar». Me detuve en seco, completando automáticamente en mi mente lo que no dijo. «¿No es ridículo?». Después de 2 segundos de parálisis, dije, «Entiendo».
En el instante en que colgué el teléfono, fue como si un camión enorme de cemento se vertiera en mi corazón, solidificándose rápidamente. En lo que respecta a Diego, Isabella siempre era hipersensible. Era como un tabú intocable, pero, ¿y qué? Ahora, ya no me importaba. No dejaba de preguntarme, ¿qué era yo? ¿Por qué obligarme a mí mismo a cumplir con un estándar inalcanzable? Así que, incluso si Isabella publicaba fotos en Twitter para provocarme, a mí me parecía un día despejado y soleado. Él le arreglaba el ordenador, le guardaba el estacionamiento, incluso compraba los mismos zapatos en Taobao. Ella le traía comida, recogía sus paquetes, corregía los errores en sus borradores. Incluso cuando Isabella fue a varias ciudades principales por datos para el nuevo proyecto de la empresa, y ni siquiera nos contactamos durante 4 o 5 días. Ellos dos todavía se enviaban una canción diaria o se hacían bromas. Podía sentir que, por más profundo que fuera mi sentimiento por Isabella, se estaba agotando poco a poco debido a su indiferencia, hasta que alguien no pudo soportarlo más. Laura, nuestra amiga en común, organizó una reunión. Yo, que nunca llegaba tarde, llegué media hora después. Diego me miró molesto. Hermano Antonio, vaya airón que te das. Lo miré, claramente, él mismo había llegado tarde incontables veces. Pero con solo que yo preguntara un poco, Isabella, con el rostro tenso, salía en su defensa. Diego tiene jet lag, es normal. Sonreí levemente. Sí, esta cena la invito yo. Nos dividimos en 2 mesas. Fue muy tácito. Laura y yo nos sentamos juntos. Isabella y Diego se sentaron frente a nosotros. Llamé al camarero y pedí caldo de ternera al estilo Chaozo. A Diego le encantaba. Isabella añadió, sin cilantro. Recordé la primera vez que comimos los 3 juntos. Como a Isabella le encantaba el cilantro, puse mucho a propósito. Su entrecejo frunció ligeramente, casi imperceptiblemente, y me lanzó una mirada de reproche. Solo le pidió al camarero que trajera una nueva ración de caldo. Diego se rió con aire de suficiencia. Antonio, mira qué atenta es Isita. Cuando te gusta a alguien, siempre recuerdas todo sobre ella, incluyendo sus hábitos alimenticios. Bajo la mirada provocadora de Diego, apreté los puños. Aunque Isabella dijo, el que no sabe, es como el que no ve. Desde entonces nunca volví a comer japar al estilo Chaozo. Laura, a mi lado, se rió y dijo, a los chicos no les gusta el cilantro. Isabella me miró sorprendida. Creo que en ese momento entendió por qué solo pedíamos olla de 2 sabores cuando salíamos juntos. Ella podía dejar el cilantro por Diego. Yo podía comer solo el lado picante por su afición. Isabella nunca ha sido la persona atenta que dices, solo lo es contigo. Esta frase, la había guardado en mi corazón durante mucho tiempo. No entendía por qué las palabras y acciones de Diego siempre eran como apuñalarme en el corazón. Y él, además, parecía siempre inocente. Como esta vez, después de comer y beber hasta quedar satisfechos, Laura sugirió que Isabella y yo volviéramos juntos a casa. Pero Diego insistió en jugar a verdad o reto. Cuando la boca de la botella apuntó hacia él, preguntó con afán de venganza, Isabella, si no estuvieras comprometida ahora, ¿podríamos volver? Su actitud de reclamar derechos era despreciable. Todos quedaron pasmados. Se podía oír caer un alfiler. Y la parte interrogada, asintió lentamente, sí. Laura, temiendo que perdiera los estribos, me agarró inconscientemente del dobladillo de la camisa. Pero yo solté una risa burlona. Bueno, como todavía no hemos registrado el matrimonio, seré generoso. Les doy mi bendición. Asterisco capítulo 3. Separación. Asterisco 6. La reunión terminó en discordia. No fue por mi culpa. Fueron 2 hombres de otra mesa quienes, golpeando la mesa, se pusieron de pie. Uno de ellos señaló a Diego y le gritó, bajo la fachada de la amistad, hacen cosas de pareja. Vaya complicidad tácita que tienen. El rostro de Isabella ni siquiera había palidecido por completo. Diego aún no se había defendido. El otro se levantó también. En el futuro no me llamen para este tipo de reuniones. Y no me vengan con eso de almas gemelas, eso no es más que una infidelidad emocional. Yo sonreí sin decir palabra. Eran exactamente las mismas palabras que yo había dicho varias veces. Cada vez, antes de que Diego pudiera decir algo, Isabella saltaba a defenderlo y excusarlo. Cada vez, me sentía sumido en un dolor insoportable. Ahora no era que no me doliera, sino que las múltiples puñaladas en mi corazón ya habían cicatrizado. La buena intención de Laura al organizar esta reunión finalmente había sido en vano. Yo tomé el metro hacia la izquierda, ellos se fueron en auto hacia la derecha. Ninguno miró atrás. Fui la persona más desconectada de toda la velada. Una sensación de leve melancolía flotó en mi corazón. Esa sensación era como guardar en un almacén, cubierto de polvo, algo a lo que no te puedes resignar a renunciar. Existió,
no fue bueno, pero nunca más volvería a estar. Llegué a mi parada. Volví a casa lentamente, un viento frío y penetrante mecía las ramas, una hoja se desprendió. Su trayectoria era natural y decisiva, un presagio de la ruptura. Isabella, parecía que era momento de abandonarla. Estaba considerando cómo decírselo, pero en el instante en que abrí la puerta, la descubrí sentada tranquilamente en la sala. Isabella, inusualmente, tomó la palabra primero. Los días que no estuve, pareces de buen humor. Sí, estuviste ocupada, yo también. Ella buscaba pelea deliberadamente, pero yo no quería extenderme. Fue Diego quien insistió en venir. Me sentí desconcertado, y de inmediato comprendí que se estaba justificando. En el pasado, cuando ella salía con Diego, yo me llenaba de inseguridades, pero ahora que ya no me importaba, ella. En fin, era bastante ridículo. Es comprensible, al fin y al cabo es tu alma gemela. Respondí evasivamente, deseando poner fin a la conversación, pero ella seguía titubeando. Si hubiera sido antes, ante esta actitud, me habría rascado la cabeza desesperado, empeñado en averiguar la razón, pero ahora, permanecía impasible. Finalmente, Isabella reunió valor. Hay algo que quiero consultarte. Dime. Me esforcé por no parecer tan impaciente. Ella se mordió el labio. Diego es mi mejor amigo. Desde que volvió al país ha estado enviando currículums. No es apropiado que se quede siempre en hoteles. Inmediatamente lo entendí. Quería que Diego se mudara con nosotros. Justo cuando consideraba cómo rechazarlo, Diego ya estaba llamando a la puerta con sus maletas y bultos. Sentí que me subía la presión arterial. Era algo que ya habían decidido. ¿Para qué fingir consultármelo? Di media vuelta para entrar a mi habitación. Siempre que no invadieran mi espacio personal, no quería que la ruptura fuera demasiado vergonzosa. Pero Isabella me agarró del brazo y dijo, Diego es alérgico al pelo de gato. Levanté la vista para mirarla, sin entender qué quería decir con eso. Isabella dudó un momento y luego, con un tono inapelable, dijo, saca a Feliz de aquí por unos días. La atmósfera se congeló hasta quedar en un silencio mortal. Asterisco 7. Solté una carcajada. Resulta que el dicho la furia extrema produce risa realmente existe. Antonio, no malinterpretes. Diego ya estaba abriendo su maleta por su cuenta, sé que molestar a Isabella y a ti estos días está mal. En cuanto encuentre trabajo, desapareceré. Su actitud de actuar como si fuera el dueño de casa me dieron ganas de abofetearlo. Fuera. Esas tres palabras dejaron a ambos, hombre y mujer, paralizados sin reaccionar. Fue Isabella quien habló primero. Antonio, ya he cedido. Al ver mi rostro lívido, bajó la postura. Solo se quedará unos días. Después, corté su ilusión sin miramientos. Esta es la casa que será nuestro hogar. Y parece que tengo derecho a veto, ¿no? Isabella guardó silencio un largo rato. Finalmente, me miró fijamente con una expresión gélida. De acuerdo, no es la única casa. Solo espero que no te pongas celoso después. Tomó activamente la mano de Diego y se fue. Observé sus espaldas alejarse, mientras me esforzaba por recordar cómo era yo cuando me ponía celoso. Hasta que la puerta se cerró de golpe, y entonces recordé que la última vez fui yo quien la cerró así. Ellos dos habían organizado ir a un karaoke, cantaron dúos de amor, se miraban con ojos enamorados. Yo los descubrí y casi llegamos a las manos. Después del altercado, Isabella me ignoró, y la sonrisa leve y burlona de Diego me enfureció aún más. Ahora que se iban indignados, para mí era una liberación, el fin de un pasado de sentimientos enredados e inciertos, una confesión honesta a lo más profundo de mi ser. Asterisco 8. Escribí fue bonito mientras duró en la ventana de chat. Un signo de exclamación rojo. Me había bloqueado antes, o me había vuelto a agregar y luego me bloqueó de nuevo. Estaba a punto de marcar cuando recibí la llamada del padre de Isabella. Me preparaba para una regañina furiosa del señor, pero en cambio, me dijo alarmado que en el chequeo de la señora, el tumor en el útero era demasiado grande. Cuando llegué al hospital sin perder un instante, Isabella ya estaba llorando desconsoladamente. Al verme, inmediatamente se abalanzó sobre mí y me abrazó. Me puse rígido por un momento. Aún así, sostuve sus hombros. Tranquila, estoy aquí, no temas. Usando mis contactos en el bufete de abogados, busqué los mejores especialistas para una consulta y se programó la cirugía de inmediato. La operación fue más exitosa de lo esperado. Solo que Diego fue bastante desagradable durante ese tiempo, enviando varios mensajes. Primero quejándose de que no encontraba trabajo, luego invitando a Isabella a cenar, y cuando finalmente supo que el tumor de la señora era benigno, sugirió contratar a un cuidador. Isabella le gritó al teléfono, es una operación, mi madre, ¿sabes? Cuando firmé el consentimiento quirúrgico, todo mi cuerpo temblaba. La miré sorprendido.
Era una actitud que Isabella nunca había tenido hacia Diego. ¿No te das cuenta? Lloré de principio a fin frente al quirófano. En el instante en que alzó la vista y me vio a lo lejos, pareció comprender algo. Antonio, creo que me he dado cuenta de mi error. Error. Había esperado estas dos palabras durante mucho tiempo, pero la disculpa que una vez anhelé, ya era distante y borrosa, sepultada bajo una opresión constante. Originalmente aún abrigaba un atisbo de esperanza, la ilusión de que Isabella, habiendo despertado, quisiera recomponer nuestra relación. Pero durante la semana que me tomé para acompañar a la madre de Isabella, aproveché para extraerme esa muela del juicio que tenía 9 años impactada. Media hora después, tras el uso de forceps, martillo y fresas, sentí una sensación de renovación. Había crecido de forma salvaje en mi boca, yo había aguantado, soportado el dolor, soportado la presión sobre otros dientes sanos. Finalmente, un día tomé la decisión, ya estaba harto de sus altibajos. Sin importar si Isabella sabía o no que estaba equivocada, yo sentía que estaba harto de ella, no tenía sentido. Asterisco 9. La señora recibió el alta una semana después. Por insistencia mía, se quedó en la casa que sería nuestro hogar unos días. Viendo lo ocupado que estaba yendo de aquí para allá, la señora dijo con un nudo en la garganta, Antoñito, me siento tranquila sabiendo que mi Isita se casa contigo. Un atisbo de melancolía se apoderó de mi corazón y me apresuré a disimular, me iré unos días. Tenemos un gato en casa, no sería bueno para su salud. Ella, sin embargo, sonrió y dijo, ¿qué importa eso? A mí no me molesta, ¿sabes? El padre de Isabella es alérgico al pelo de gato, y yo solo le hago tomar medicina. El tesoro de ustedes no debe ser tratado con parcialidad por mi llegada. Isabella, a un lado, abría y cerraba la boca, finalmente bajó la cabeza en silencio. Cuando volví a recoger mis cosas, Isabella insistió en acompañarme. No le hice caso. Después de empacar mi ropa interior, puse a Feliz en su transportadora y me dirigí directamente a la puerta. Isabella me miró fijamente, aferrándose a su orgullo. Ya basta, ¿de acuerdo? Instintivamente intenté apartarla. Ella se apoyó en la puerta, como exigiendo una respuesta de mi parte. Usé toda mi fuerza, pero ella no cedía. En el forcejeo, ella, como si estuviera al límite de la frustración, se abalanzó sobre mí y comenzó a golpearme como una loca. Cuando agarré sus manos, queriendo pedirle que se calmara, de repente me detuve. En su dedo anular lucía un anillo plateado. Le había regalado muchos anillos, de oro, de diamantes, de jade, pero nunca le habría regalado uno de plata, me parecía de mala calidad. Recordé haberle dicho a Isabella que en el dedo anular solo podía llevar mis anillos. De repente me pareció muy gracioso, y recuperando la calma, dije, apártate. Isabella también se dio cuenta de algo, retiró bruscamente la mano y dijo con voz aterrorizada. Diego dijo que los hospitales tienen malas energías, que lo usara para protegerme. Abrí mi teléfono, y se lo acerqué a la cara, porque sabía que esto tenía que ser otra de las bromas de mal gusto de Diego. Esa humillación de sentirse por encima de mí, viéndome enfurecido pero incapaz de hablar, una y otra vez, no se cansaba de ello. Como era de esperar, en su estado, Diego lucía en su dedo anular un anillo idéntico al de Isabella. Isabella guardó silencio. Después de un largo rato, dijo, un simple anillo de plata no significa nada. No quería enredarme con ella ni un segundo más. La aparté y me fui con calma. Asterisco capítulo 4, esfuerzo inútil. Asterisco 10. Ella y yo volvimos a un modo de no molestarnos mutuamente. Durante este tiempo, me concentré por completo en el trabajo. Mi diligencia y dedicación hicieron que mis superiores me ascendieran a socio, y coincidió con mi cumpleaños. Dos buenas noticias a la vez, propuse abiertamente alquilar un local para celebrar. Después de elegir el lugar, mi teléfono vibró. En algún momento, Isabella me había vuelto a agregar, mi madre regresó esta mañana. Gracias por los preparativos. Lo pensé un momento, era lo mínimo, estuve muy ocupado y no pude despedir a tu madre y a tu padre. Pídeles disculpas de mi parte. Un rato después, llamó, es tu cumpleaños, compré varios de tus platos favoritos. ¿Podrías volver a casa con Feliz? No es necesario, mis colegas me festejarán. ¿Puedo ir contigo? Preguntó con cautela. Respondí de manera clara y tajante, no es apropiado, nadie lleva acompañantes. Cada vez que ella tenía una reunión, yo me aferraba como un perro, queriendo pegotearme. Después de varias veces, Isabella frunció el ceño y me dijo que en el futuro, si no me invitaban, no me presentara. Las amigas tienen sus confidencias. Yo repliqué, ¿y por qué Diego si puede? Isabella dijo con desdén, es mi mejor amigo, ¿cómo te atreves a compararte con él? Esta vez, durante la cena, hice un nuevo descubrimiento. Después de beber,
todos se volvieron locos. Un miembro del equipo me dio una palmada en el hombro y dijo, hermano Antonio, ¿sabes? Siempre decíamos a tus espaldas que eras genial en todo, excepto que vivías en una torre de marfil. No entendía a qué se refería. Una chica a mi lado lo explicó. Dijeron que yo siempre volvía a casa después del trabajo, que nunca asistía a las cenas cuando me invitaban. Aunque si tenían dificultades en el trabajo, yo siempre hacía todo lo posible por ayudar. Pero aún así, pensaban que era frío y que no encajaba. No esperaban que fuera tan afable. Sonreí. Antes, temía que Isabella se sintiera demasiado sola esperándome en casa. Ahora, ¿para qué ser tan presumido? Ella tenía sus amigas, yo podía tener mis amigos. Después de la cena, ese grupo me llevó a los baños termales. A lavarme, masajes, karaoke. Isabella llamó varias veces, finalmente, la puse en modo no molestar. Una vez le propuse recogerla por si era peligroso volver de noche, pero ella se rió juguetonamente al teléfono y dijo que un grupo de amigos la cuidaba, que no fuera tan alarmista. Terminamos como a las 11. Isabella dijo que me esperaba en el vestíbulo de los baños termales. Mi colega le había compartido la ubicación. ¿No bebiste demasiado? Al verme la cara roja, se acercó a sostenerme. Estoy bien, solo un poco de vino tinto. Mi cara se enrojece incluso con licor de frutas. Ella trajo el auto e insistió en que no tomara el metro. En el camino, dijo suavemente, así que esta es la sensación de esperar a alguien. Solté una risa burlona. Hice como si no oía. Cuando llegamos a la urbanización donde alquilaba, preguntó tentativamente, ¿puedo subir contigo? Arrugué el ceño, como si estuviera fingiendo estar borracho. No, mi lugar es pequeño, solo caben Feliz y yo. Ya que no estoy, es buen momento para que le preguntes a Diego si encontró trabajo. ¿Por qué no lo hospedas unos días? Asterisco 11. Isabella se sintió muy avergonzada, pero esta vez no se enojó. Sus ojos parecían brillar un poco. ¿Estás borracho? Respondí con una risa fría, in vino veritas. Pero a partir de entonces, ella comenzó a cambiar. Realmente no me esperaba que, como un simp, llegara el día de mi venganza. Cuando terminó el contrato de alquiler, no tuve más remedio que volver. Ella, sin razón aparente, comenzó a preocuparse por mí. Me cocinaba, me esperaba en casa, incluso canceló sus reuniones de fin de semana con amigas. Me sentí halagado, pero más que eso, me sentía incómodo. Le dije que no era necesario actuar así. Me habían ascendido, mi horario de regreso a casa era incierto, incluso trabajaba los sábados y domingos. Pero ella decía, no importa, solo envíame un mensaje. También comenzó a investigar cómo preparar sopas nutritivas. Cuando puso la sopa de pollo con vejiga natatoria de pescado frente a mí, me sorprendió descubrir que su sabor no era inferior al de los restaurantes. ¿Y qué hay de esa vez que casi hace estallar la cocina? Estaba demasiado ocupada hablando por teléfono con Diego al otro lado del océano, distraída, ¿o es que simplemente no le importaba? No pude evitar sentir que Isabella estaba poniendo su corazón en ello. Pero, no sé por qué, mi sentido del gusto no podía percibir el sabor de la felicidad. No solo el gusto. Mis 5 sentidos tenían problemas. Antes me encantaba enredarme con ella noche tras noche. Antes me llenaba de inseguridades por ella. Antes me esforzaba con sumo cuidado por ganarme su favor. Pero al mirar su rostro, de repente me pareció muy extraño. Incluso cuando se vestía deliberadamente de manera sexy, extrañamente no tenía reacción fisiológica. Cada uno de sus gestos, de repente me parecían repulsivos. Repulsivos hasta dar náuseas. Resulta que a veces, cuando el amor se acaba, uno mismo no se da cuenta, pero el cuerpo sí lo sabe. Una lágrima resbaló por la comisura del ojo de Isabella. No me dio lástima, al contrario, me asustó. Con un atisbo de compasión, no me negué a que durmiera a mi lado. Solo que, elegí trabajar con la luz encendida. Por la noche, Diego llamó, sonó una vez y colgó. De repente me sentí aliviado, no podía quedarme ni un segundo más. A las 4 de la madrugada, me dormí en el sofá. Dentro de la habitación, Isabella rompió a llorar. Inmediatamente me vestí, abrí mi teléfono y busqué información de hoteles. Aunque no había habitaciones individuales, pagué 500 por una habitación doble. En el momento en que cerré la puerta, de repente sentí un gran alivio, como si las estrellas brillaran con fuerza. Resulta que, cerrar la puerta con un portazo estruendoso no es la verdadera intención de irse. Cerrar la puerta en silencio y con calma es cuando realmente no se quiere volver. Asterisco capítulo 5, evasión. Asterisco 12. Los días siguientes, Isabella actuó como si nada hubiera pasado. Se volvió aún más solícita y atenta. Me preguntaba por el trabajo,
por asuntos triviales, e incluso intentaba iniciar conversaciones sobre temas que antes la fastidiaban, como el tenis, los modelos a escala, o mis reseñas de cine. Ella siendo así, me resultaba aún más agotador de sobrellevar. Empecé a trabajar horas extra, incluso a dormir toda la noche en el bufete. En realidad, tenía muchas ganas de decirle a Isabella, no es necesario hacer esto, realmente quiero dejarte. Nadie te abandona por un impulso momentáneo, esas lágrimas de tristeza, desamparo y repetida contención son invisibles para ti, como una grieta bajo un dique que se ensancha gradualmente por la erosión, lo único que ves es el momento de mi colapso. Durante el mes siguiente, evité deliberadamente a Isabella, me buscó muchas veces. Me esperó numerosas veces a la entrada de la empresa, con un tono humilde y una actitud sincera, aunque yo me mostrara distante, aunque le dijera educadamente que necesitábamos un tiempo, aunque ambos supiéramos que los sentimientos no volverían, que yo no podía recuperarlos, que nosotros habíamos terminado. Pero ella se negaba a enfrentar las consecuencias que, desde el principio, sabía en su interior que podría acarrear. Isabella se negaba a aceptar el hecho de que ya no la amaba. Inquebrantable, venía a esperarme siempre que tenía tiempo. Ese día, volví a asumir mucho trabajo voluntariamente. Una colega me trajo una sopa picante. Ella miró por la ventana, está lloviendo fuerte, tu prometida te espera abajo. Le dije que entrara, pero dijo que no se atrevía. Mi corazón dio un vuelco, tomé un paraguas y salí corriendo. La lluvia era torrencial. Isabella, empapada hasta los huesos, parecía una flor marchita bajo la lluvia. La llevé dentro de la oficina. ¿Estás loca? Bajo la mirada sorprendida del guardia de seguridad, tomé una toalla para secarle la cara. Isabella, con expresión alegre, dijo, Antonio, aún te importo. Al ver la excitación en sus ojos por haber logrado su objetivo, de repente detuve mis manos. Cuando escampe, vete a casa. Isabella se quedó paralizada, y dijo temblando, lo de Diego fue un descuido mío. Realmente no hay nada entre. Al oír ese nombre, sentí un escalofrío de vergüenza, le arrojé la toalla. No quiero oír tus explicaciones. Si quieres maltratarte, hazlo. No esperaba que fuera tan cruel, y su rostro se ensombreció. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Ya estamos comprometidos. ¿Es para tanto por una tontería así? La miré atónito. ¿Tontería? Llegados a este punto, ¿todavía lo considera una tontería? ¿Sigue pensando que estoy siendo quisquilloso? ¿Cree que ella es la que está aguantando? Isabella se dio cuenta de lo que había dicho y se apresuró a disculparse. Lo siento, es solo que no lo entiendo. No hay nada entre él y yo. ¿Por qué las cosas llegaron a este punto? Al terminar, su rostro mostró confusión. Probablemente, realmente no lo entendía. Había bajado la cabeza, porque yo, obstinado, me alejaba cada vez más de ella. Pero, ¿realmente no lo había pensado? ¿Acaso no tengo yo amigas? ¿No tengo amigos que me invitan a comer, beber y divertirme? ¿No he tenido momentos de dolor e impotencia, momentos en los que quería desahogarme y que alguien se compadeciera de mí? Los he tenido, pero cuando salgo a cenar, siempre somos tres, no como a solas con otras mujeres. No olvido mi papel en la familia por una reunión. Si a una colega se le estropea el ordenador, no me acerco, estoy comprometido. ¿Y qué obtuve a cambio? Los repetidos reproches de Isabella. Lo de esperar bajo la lluvia. Yo también lo hice. Un resfriado me causó inflamación en los dientes. Las encías tan hinchadas que no podía cerrar la boca. En el pasillo del hospital, todos tenían a alguien. Llamé a Isabella, deseando que viniera a acompañarme. Pero ella, con mal tono, dijo, te dije que no fueras inseguro, que nos diéramos espacio, que te sacaras esa muela antes. Insististe en complicarte, y ahora tienes inflamación, te lo mereces. Quería suplicarle que se ablandara, como mendigando una limosna, pero la voz de Diego estalló, Isabella, ¿por qué no te mueves? Por tu culpa morí. El teléfono se me escapó de las manos, la pantalla se estrelló contra el suelo. Yo estaba enfermo, y ella solo se preocupaba por hacer de apoyo para otro, aunque luego el dolor pasó y la herida cicatrizó. Esa cicatriz siempre estuvo ahí, por eso me niego rotundamente a jugar Honor of Kings. Las flechas que Isabella me lanzó, todas le fueron devueltas. Asterisco 13, ya que ella decía que yo era cruel. Le envié la foto del reloj que Diego publicó solo para mí en nuestro tercer aniversario de compromiso. ¿Qué significa esto? Incluso si luego ustedes dos lo explicaron en persona, ¿por qué Diego, estando borracho, publicó esta foto dirigida a mí? Finalmente, con una voz apenas audible, pregunté, Isabella, ¿te has esforzado tanto en congraciarte conmigo, pero sabías acaso que detesto tomar sopa? ¿Hablamos seriamente una vez? Ella permaneció en silencio durante un largo rato, antes de desaparecer en la cortina de lluvia.
Decidí volver a casa y ser sincero con ella. Tomar una decisión pronto sería lo mejor para ambos. Estaba seguro de que Isabella también me estaría esperando en casa, pero al abrir la puerta, no había nadie. Al mediodía siguiente, recibí una llamada de Diego. Dijo que Isabella había bebido hasta vomitar sangre. Estaba en urgencias. Fui de inmediato. Ella yacía en la cama, con un hilo de voz, era una imagen de desastre que nunca antes había visto. Antonio, ¿cómo es que viniste? Lo siento, hacerte preocupar. En las palabras de Isabella había una rara sumisión. Eres un maldito. La voz de Diego sonó detrás de mí, me dio un puñetazo. ¿Cómo pudiste tratar así a Isabella? ¿Sabes que ayer, empapada, bebió llorando 3 botellas de vino tinto? Me levanté, me limpié la sangre de la comisura de los labios. Miré a Isabella, ¿prefieres maltratarte antes que sentarte a hablar conmigo cara a cara? ¿Para qué evadirlo? ¿Podemos esperar a que me recupere? La súplica en sus ojos era desgarradora. De acuerdo, me levanté para irme. Antonio, ¿no puedes quedarte un rato conmigo? La voz de Isabella era de una tristeza profunda. En realidad, sentía que debería quedarme, pero la mirada de esa persona detrás de mí era como una daga, queriendo matarme. Él te sobra, no te morirás sin él. ¿Para qué quieres a un hombre así? Diego me estaba echando. Vacilé un momento, luego sonreí y dije, ¿ves? Siempre he sido presentable. Asterisco capítulo 6, deja de amar. Asterisco 14. Isabella se recuperó, pero no volvió a casa. Me envió un mensaje diciendo que el médico le había recomendado no sufrir estrés. El puñetazo de Diego había sido bastante fuerte. Mientras me aplicaba un huevo en la cara, en un momento dado noté que se había enfriado. Al igual que el amor entre Isabella y yo. ¿Estaba exagerando? Durante un descanso en una noche de estudio en el 3er año, con el aula alborotada, después de terminar un diseño para Isabella, no pude evitar darle un toque en la espalda y preguntarle, ¿quieres ser mi novia? Ella pareció desconcertada, y yo, hablando rápido y en voz baja, dije, lo digo en serio, quiero que seamos novios. Todavía recuerdo la expresión de ese momento, sorpresa, timidez y dulzura. Tampoco olvido que, después de graduarnos, crucé montañas y ríos para llegar a su ciudad, y ella se echó a llorar desconsoladamente sobre mi hombro. Y la nochevieja, justo después de los exámenes de posgrado, fui a verla a escondidas. En el momento de los fuegos artificiales, aparecí de repente con el gatito que ella tanto había deseado. Luego, muy seriamente, le pregunté si, una vez que tuviéramos trabajos estables, nos casaríamos. Fuimos juntos a ver casas, el agente le preguntó qué tipo de distribución le gustaba, y ella, sumisa, dijo, no me preguntes a mí, que decida mi hombre. Siempre había sido buena conmigo, siempre que Diego no apareciera. Mi madre dijo, al fin y al cabo, no te fue infiel. Tantos años de sentimientos, ustedes casi nunca se peleaban. ¿Vas a dejarlo todo por unas pocas palabras y cenas con otro chico? ¿Realmente puedes renunciar? Simplemente no lo entendía. Todo avanzaba de manera estable y feliz hacia el futuro, solo había que seguir adelante con normalidad. Pero, ¿por qué ella tenía esa obsesión con Diego? Ella me miró tan seriamente entonces, en ese aula ruidosa, nos miramos fijamente un buen rato, y ella, como impulsada por algo, asintió. Yo, aliviado, sonreí, girando un bolígrafo y levantando la barbilla con aire de suficiencia, diciéndole, la próxima vez, no te da vergüenza venir a preguntarme dudas. Puedes preguntarle lo que quieras a tu novio, cuánto deseo volver a ese entonces. Isabella también me envió un mensaje diciendo que la luz en mi mirada cuando la miraba había desaparecido. Ella misma estaba llena de luz. Pero en un instante, esa luz se apagó de repente, convirtiéndose en una mota de polvo en el universo. Me esforcé por recordar cómo era cuando estaba llena de luz, pero no podía. Más tarde descubrí que esa luz provenía de mis ojos la primera vez que la vi. Con voz quebrada por el llanto, le pregunté, tú no puedes superar a tu amor platónico, pero yo no quiero ser tu consuelo. Siempre me mantuve calmado, nunca derramé lágrimas delante de ella, ni mostré ninguna debilidad o apego. Siempre creí que había controlado mis emociones y manejado la ruptura de manera excelente, muy racional. Pero no fue hasta que pasé una noche entera fumando que supe cuánto me importaba que el corazón de Isabella se hubiera distanciado en el momento en que me abandonó. Del desengaño, a las discusiones, al distanciamiento, y finalmente a la resignación, al final, la ruptura. Algunos caminos, una vez recorridos, no tienen vuelta atrás. Incluso si todavía la amaba, sabía que era imposible seguir juntos. El amor es limitado, no puede soportar demasiado desgaste. Asterisco 15. Llegó el momento de la revisión de mi padre. Isabella todavía se negaba a enfrentarme. Después del chequeo, mi madre preguntó,
Isabella y tú ya no sois niños, deberíais casaros. Lo pensé un momento y respondí con sinceridad, mamá, quizás nuestro destino no era estar juntos. Mi madre, con un dejo de pena, suspiró, hijo, lo que más deseo es que seas feliz, que te cuiden, y que no te pierdas a ti mismo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Me tomé unos días libres para llevarlos de paseo 3 días. Al despedirnos, subí una foto grupal a mi estado. Isabella me llamó por WhatsApp. ¿Vinieron tus padres? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo publiqué. Además, ¿no temías que mis padres te presionaran para casarnos si te veían? A mis padres les gustaba mucho Isabella, de corazón, en la dote, la casa, el coche, incluso en tener hijos. Eran muy comprensivos. Solo creían que el matrimonio les daría tranquilidad. Pero Isabella decía, casarnos sería como encadenarme. Luego, si quiero luchar por mi carrera, seguro que tus padres me agobiarán a preguntas. Desde entonces, no volví a mencionarlo. Se lo dije con firmeza, espérame en casa, no lo pospongamos más. Apenas abrí la puerta, Isabella sacó de repente el libro de familia, Antonio, vamos a casarnos. Me quedé un momento paralizado. Ella continuó, lo he pensado una y otra vez. Puedo perderlo todo, excepto a ti. Su acción me tomó por sorpresa, pero después de la sorpresa, solo sentí cansancio. Después de tanto tiempo, solo yo había estado esforzándome, mientras Isabella disfrutaba como si fuera lo obvio. Poco a poco, me cansé. Fue como cuando a mi padre le detectaron el problema cardíaco. Tomé el libro de familia y le propuse matrimonio a Isabella. Ella dijo que solo lo hacía por dar un golpe de suerte. En ese momento, probablemente ya había perdido la esperanza. Solo esperaba la gota que colmara el vaso. Antonio, ¿tú quieres? Isabella preguntó sin ninguna confianza. No quiero. Al decir estas 3 palabras, me dolió un poco el corazón, pero no me arrepentí en absoluto. Asterisco 16. Fue como si Isabella, frente a mí, estuviera decepcionada, pero no tan afligida como para perder la compostura. Se apoyó en el sofá y, esforzándose, preguntó, ¿fue el día de la operación de tu padre? No dije nada. Ella preguntó de nuevo, ¿fue porque le regalé el reloj a Diego? Seguí en silencio. Finalmente, preguntó, ¿o crees que nunca me preocupé por ti, que ni siquiera sabía que odias el cilantro? Suspiré. Isabella, entiendes la razón. También puedo comprender lo que Diego significa para ti. Un amor no correspondido, necesitas tiempo para superarlo, pero no puedes ignorarme cada vez que él aparece. Permítese incluso consientes tus sentimientos hacia él. El amor es una vía única. Yo soy fiel, me sacrifico, siempre he sido sincero. No deberías tratarme como a un perro. Pero ahora sé que me equivoqué, realmente solo te amo a ti. Isabella lloraba desconsolada. No, no me amas. Una vez me raspé un poco la piel al caer de la bicicleta. Cuando pensaba en ti, el dolor se hacía más intenso, la tristeza y la sensación de injusticia en mi corazón crecían, y de manera ridícula quería que lo vieras, que me consolaras, incluso si me hubieras regañado, me habría alegrado. Pero siempre me rechazabas con frialdad. Creías que los hombres no sentían dolor. Podías percibir mis alegrías y tristezas, pero temías que Diego las viera. ¿Querías demostrarle lo buena que eras? ¿O que viera mi perseverancia contigo, para conmoverlo? ¿O acaso preparabas tener 2 opciones? Isabella ya no podía hablar, solo negaba con la cabeza con desesperación. Al verla sin palabras, finalmente lo comprendí. El desamor nunca llega sin señales. No hay un desamor repentino, solo decepciones que se acumulan poco a poco. Cuando se acumulan demasiadas, el amor ya no puede renacer. Llamaron a la puerta. Miré por la mirilla. Era Diego. Le dije a Isabella, escóndete en la habitación. Dices que no amas a Diego, entonces demostremos si él tiene o no segundas intenciones contigo. Asterisco capítulo 7, obsesión. Diego entró en la habitación, miró alrededor y preguntó, ¿dónde está Isabella? Yo forcé una sonrisa. No está. Me ha bloqueado. Fui a buscarla a la empresa y me evitaba. ¿Por qué de repente actúa así? Diego me acosó con sus preguntas. Más tarde, a través de su amiga, pude verla, pero ella me dijo que tenía prometido y que debía mantener las distancias. ¿Pero no habían terminado en el hospital? Era raro verlo mostrarse derrotado frente a mí. Isabella nunca había actuado así. Ella, que siempre ha sido tan orgullosa, después de que colgara su llamada, lloró sin poder contener las lágrimas. Diego sonrió amargamente, así que realmente te amaba tanto. De repente, me miró fijamente, ¿aceptaste su propuesta de matrimonio? Sostuve su mirada. La tensión y la cautela en sus ojos eran evidentes. Él había venido hoy claramente temiendo que Isabella y yo nos reconciliáramos, evidentemente no se había rendido. ¿Tú también la amas? No pude evitar devolverle la pregunta.
Diego se quedó paralizado un largo rato. Alzó la vista y sonrió de manera vil. Sí, me di cuenta tarde, pero descubrí que a quien más amo es a ella. ¿Sabes por qué no funcionó cuando le propusiste matrimonio con el libro de familia? Isabella me pidió mi opinión, pero yo acababa de divorciarme, ¿cómo iba a perder la oportunidad de sabotearlo? Yo sonreí, tomé al gato en brazos, tomé el equipaje que ya tenía preparado y dije, después de estar aquí tanto tiempo, veo que no eres alérgico al pelo de gato. Entonces, espero que puedas amar bien a Isabella. Eso sí, siempre que puedas conquistarla. En el momento en que cerré la puerta, desde atrás surgió un grito desgarrador, vete, no quiero verte nunca más en la vida. Tomé mi teléfono, y cambié el apodo de Isabella en él, de esposa, de vuelta a su nombre completo. Si no podemos consolarnos mutuamente en la dificultad, entonces olvidémonos en el ancho mundo, a partir de ahora, un adiós limpio, para que cada uno encuentre su propia felicidad. Asterisco 17. Pero lo había pensado demasiado simple. Lo de, fue bonito mientras duró, era solo un deseo mío. No debí olvidar que Isabella era una persona obsesiva. Así como una vez no podía olvidar a Diego, ahora me ocurría lo mismo a mí. En su opinión, ser dejada por un simp, como yo debía ser una humillación insoportable. Incluso después de que demostré las segundas intenciones de Diego, ella seguía enviándome mensajes sin parar. Harto de sus molestias, opté por apagar el teléfono. Mi plan era encontrar un momento para recuperar la casa que sería nuestro hogar. Pero por la actitud de Isabella, era obvio que aún quería seguir forcejeando en su agonía. Lo pensé un momento y decidí alojarme en un hotel. Después de ducharme, abrí mi computadora y me preparé para actuar en dos frentes. Si Isabella se ponía realmente difícil, simplemente pondría la casa en venta. Pero apenas encendí el teléfono, la llamada de Isabella apareció estridentemente en la pantalla. Antonio, te pregunto por última vez, ¿realmente no hay posibilidad de reparar lo nuestro? Respondí sin dudar, no. Bien, perfecto, te arrepentirás. Al principio no entendí bien qué quería decir con eso, ¿acaso había hecho yo algo malo? ¿De qué debía arrepentirme? Hasta que 3 días después volví, decidido a hablar sobre la casa. Pero después de hablar largo rato, Isabella parecía desinteresada, jugueteando con su teléfono sin siquiera alzar la vista. Negué con la cabeza resignado y, recordando que me faltaba algo de ropa, entré en la habitación a buscarlo. Pero en el instante en que abrí la puerta del dormitorio, casi me quedé sin habla del susto. No solo estaba la cama hecha un desastre, lo peor era que en el cesto de la basura había tirada una prenda interior usada para limpiar fluidos. Respiré hondo, y entonces olí un extraño aroma a flor de acebo emanando de la cama, mezclado en el aire, aún sin disiparse, claramente un rastro de la pasión de la noche anterior. Por un segundo, mi corazón se detuvo. Antes solo sentía decepción, pensaba que Isabella era una piedra imposible de calentar, pero nunca imaginé que algún día me causaría repugnancia. Una mujer decente eligiendo arrojarse al muladar. Recordé que anoche me había llamado al menos 10 veces, sin contestar. ¿Sería que, por eso, eligió vengarse de mí de esta manera? Era simplemente inconcebible. Recordé la primera mirada que Isabella me dirigió al entrar, con un dejo de regodeo. Así que era eso. Me serené y, liberado de preocupaciones, enfrenté a esta mujer que había labrado su propia desgracia y volví a preguntarle cuándo planeaba mudarse de la casa que sería nuestro hogar. Ella, en cambio, tomó el control. ¿Lo viste, Antonio? ¿Tan afectado estás que quieres echarme? Diego en la cama es mucho mejor que tú. El tono de su voz revelaba una satisfacción nunca antes vista, provocándome una incomodidad visceral al instante, pero no quería que detectara la más mínima emoción en mí. Apretando los dientes, dije fríamente, podrías tener un poco de dignidad. Sé que ahora algunas personas, especialmente mujeres, cuando tienen problemas sentimentales, dramatizan y se desesperan. Luego usan eso como excusa para degradarse, y atribuyen todo al abandono del hombre. Esta lógica es incomprensible, pero muchas mujeres actúan así. Pero pase lo que pase, degradarse a propósito hace que una persona sea aún menos digna de perdón. Quien se ama a sí mismo, merece el amor de los demás. La primera noche que Isabella y yo intimamos, me preparé concienzudamente, como cumpliendo un ritual sagrado. Al verla tímida y avergonzada en mis brazos, llamándome, cariño, por primera vez, mi felicidad, sentido de responsabilidad y posesión estallaron, como haber aprobado el examen imperial. Y era ese sentimiento el que me impulsaba a tomar precauciones cada vez, por miedo a que algo le pasara a ella. No soy anticuado, pero en este aspecto, el respeto por Isabella siempre fue mi prioridad. Nunca pensé que se rebajaría así, hasta el punto de ni siquiera usar, despreciarse a sí misma,
de una estupidez insondable. Dije con calma, pues te felicito, al fin has logrado lo que querías. Al ver a Isabella recuperar su actitud altiva, parecía que sus meses de arrepentimiento y disculpas habían sido una farsa. Asterisco 18. La cerradura de la puerta se abrió. Diego entró con su equipaje y, al verme, su expresión se llenó de soberbia. La arrogancia en sus ojos parecía proclamar su victoria. Sentí una opresión inexplicable en el pecho, eran demasiado despreciables. Diego dudó un momento y luego sonrió con descaro. Ex señor, ¿aún no te vas? ¿Quieres quedarte a cenar? Dicho esto, abrazó a Isabella y la besó. Pronunció las palabras, ex señor, con cierta intención. Un momento después, Isabella dijo, ni lo merece. Los observé en silencio. ¿Acaso planeaban usurpar mi lugar? En ese momento, Diego tomó el llavero y comenzó a girarlo. Cariño, cuando cambiamos la cerradura, no quiero ver a gente indeseable. Mi mirada se dirigió hacia allí y vi que ya tenía una llave de la puerta. La racionalidad en mi mente comenzó a desmoronarse. Isabella arqueó levemente una ceja y sonrió con arrogancia. De acuerdo, luego busco un cerrajero. No hay por qué ponerse celoso. Hablaban en la sala, mostrando una ternura excesiva. Cada palabra, cada mirada, estaba cargada de amor y dulzura. De repente, caí en la cuenta. El bufón era yo. Quizás lo que yo creía que era el despertar de Isabella no era más que autoengaño. En realidad, ahora estaba mostrando su verdadero rostro, sin máscaras. Simplemente quería provocarme, diciéndome que aquellos días de dolor insoportable para mí eran solo una parte de su juego de reconciliación. En ese momento, sentí claramente que me habían tomado el pelo. No quería perder ni un segundo más con esta pareja. Conteniendo mi furia, dije, esta casa, creo, fue preparada por mis padres para nuestro hogar, ¿no? Isabella, frente a mí, soltó una risa burlona. ¿Tuya? Entonces, Antonio, ¿qué soy yo para ti? ¿Un instrumento para calentar la cama? Esta casa tiene al menos la mitad de mi parte. Sin 50.000 euros, no pienses que será fácil que me vaya. Asterisco capítulo 8, fractura. Asterisco 3. El aire se volvió mortalmente silencioso. Crují los dientes. ¿Era esta mujer tan desvergonzada que quería destruir hasta el último recuerdo hermoso? Ex señor, no se puede ser tan desleal, ¿no? Diego se acercó a mí con los brazos cruzados. Con una insolencia temeraria, me dio una palmadita en el hombro. Si fuera tú, le transferiría la propiedad de la casa a Isita. ¿Qué tal esto? Ponle un precio. Nosotros, que somos tan magnánimos, te daremos algo de dinero para comprarte esta casa. Después de todo, ya sabes que anoche Isita y yo aclaramos todos los malentendidos, en la cama. Dicho esto, miró a Isabella y esbozó una sonrisa. Total, su primer hombre fui yo, es normal que no me olvide. Perdón por hacerte cargar las consecuencias durante 3 años. No pude evitar lanzarle un puñetazo. Esta pelea era inevitable. Podía soportar que Isabella me tratara así, podía tolerar haber entregado mi corazón en vano, pero no podía aceptar que, después de haberme tomado el pelo, Diego se mofara de mí así. Más vale morir con honor que vivir en la vergüenza. Antes, abandoné mi dignidad, mi individualidad, mi terquedad, todo por no poder soltar a una persona. Ahora entendía que la persona por la que lo había dejado todo era absolutamente imposible que pasara el resto de su vida conmigo. Algunas cosas, al parecer, estuvieron mal desde el principio. Asterisco 4. La pelea fue feroz, o más bien, brutal. A Diego le rompí varios dientes. Yo no salí mejor parado, con una costilla fracturada. Al final, nuestros respectivos padres tuvieron que recogernos en la comisaría. No sé cómo llegaron a un acuerdo. Mis padres entregaron 20.000 euros como compensación para Isabella, y así se resolvió el asunto. Me sentí profundamente humillado, y nuestro círculo de amigos mutuo estalló. Había todo tipo de opiniones. Algunos decían que Isabella era una desvergonzada, otros que yo la había hecho perder el tiempo, que había sido muy astuto. En medio de los diversos comentarios, yacía en la cama del hospital. Mientras eliminaba a esos seres despreciables, reflexionaba detenidamente sobre por qué Isabella insistía en llegar a este punto de lucha a muerte. ¿Era incapacidad de aceptar la derrota? ¿Era culpa? ¿Era un contraataque por la humillación de haberme suplicado antes? No podía descifrarlo, pero quizás solo así, habiéndonos destrozado mutuamente, ella sentiría que no había vuelta atrás, que no se arrepentiría. ¿Y ahora qué? La puerta de la habitación se abrió. Quien entraba era, sorprendentemente, Laura. Primero tengo que encontrar un lugar adecuado para vivir. Respondí con dificultad. Isabella les había pedido un mes de preparación antes de mudarse. Mira, yo tengo una propiedad vacía. Total, ya sabes que mi trabajo me mata. Observé a la chica frente a mí, no esperaba que en este momento fuera a tenderme la mano.
Laura se graduó de la Facultad de Medicina. De hecho, la conocí cuando era la amiga de Isabella. Nunca se puso de parte de ninguno de los dos. No solo sabía que yo odiaba el cilantro. Cada vez que Diego armaba un escándalo, ella era la primera en reprenderlo y en advertirle a Isabella que esa ambigüedad era peligrosa. Varias veces quise agradecerle, pero por ser del sexo opuesto, opté por callar. Ahora, aprovechando mi estado de derrota y humillación, hablé sin reservas. ¿No crees que me pasé? No, creo que hiciste lo correcto. Laura respondió con total seriedad. Ella siempre fue así, directa. Se me olvidó decirte que Isabella y yo hemos roto nuestra amistad. Intenté esbozar una sonrisa, dolía bastante. Asterisco 5. Acepté la oferta de Laura y me mudé a su propiedad. Solo que no esperaba que la puerta de al frente también fuera suya. Aunque la pelea me obligó a descansar 2 meses. Con el corazón ya muerto y sin remordimientos, en realidad sentí que había renacido. Sin embargo, los efectos secundarios de la anestesia, después de colocarme el clavo de metal, comenzaron a manifestarse. Después de tomar los antiinflamatorios, me sentí aturdido y somnoliento. Noté una frescura en mi frente, como si alguien me estuviera cuidando. Al principio pensé que era mi madre, que se había empeñado en quedarse. Al despertar, olí el aroma del caldo de pata de cerdo proveniente de la cocina. El dolor en mi cuerpo había disminuido. Escuché por un momento el canto de los pájaros fuera de la ventana y tomé mi teléfono. Decenas de mensajes y llamadas perdidas. De colegas, amigos, y por supuesto, de aquellos que solo querían morbo. Alguien me envió una captura del estado de Isabella, aplicándole medicamento a Diego. Decía, eres mi rey mono. Ah, con razón los otros días, cuando le propuse ver la película clásica juntos, me rechazó sin pensarlo. Resulta que no era que no quisiera, sino que yo no era digno. Publiqué en mi estado, si alguien me vuelve a enviar información sobre esta persona, no se quejen si me enfado. Aparté la manta y me arreglé un poco. Vi a Laura en la cocina, vigilando la sopa. Al verme, dijo, la preparó tu madre, salió a comprar verduras. Me pidió que te la diera caliente cuando despertaras. Me alcanzó un tazón. Intenté extender la mano para tomarlo, pero el dolor me hizo rechinar los dientes. Qué torpe, déjame darte de comer. Con el movimiento más suave, me ayudó a sentarme en un sillón reclinable y me acomodó la almohada. No malinterpretes, en clínicas tenemos esta materia. La observé verter la sopa en el tazón, dejarla enfriar un poco, probar la temperatura con los labios y, cuando estuvo bien, darme de comer cucharada a cucharada. Era la primera vez que una mujer me alimentaba. Sentí calidez y una punzada de emoción en el pecho. Isabella nunca había hecho algo así por mí. Cuando terminó y me limpió la boca, de repente nuestras miradas se encontraron y ambas nos quedamos paralizadas un instante. Mi corazón se saltó un latido. Antonio, maldito seas, ¿en un momento como este te enamoras? Justo entonces, mi madre abrió la puerta y rompió el momento incómodo. ¿Ya estás mejor, hijo? Laura se levantó de inmediato y salió corriendo, avergonzada. Mi corazón se llenó de calidez. ¿Será posible que en la vida de una persona realmente se encuentre con 2 personas, una que ilumina el tiempo y otra que suaviza los años? Asterisco capítulo 9, olvidar. Asterisco 7. Mi madre arregló todo, pero tuvo dificultades con el cuidado de mi gato, Feliz. No era por rechazo, sino porque Feliz, ese pequeño tonto, tenía la costumbre de lanzarse a mis brazos para mimarse tan pronto me veía. Para mi sorpresa, al ver a Laura, se tumbó obedientemente a sus pies y le mostró la panza. Laura, encantada, no podía dejar de acariciarlo y dijo, venga, hermanita te lleva a bañarte. Mi madre me ayudó a acostarme, has pasado mucho estos años. Me quedé paralizado un momento, sin decir nada. Antoñito, le regalaste a Isabella sus primeras zapatillas de edición limitada y a ella le dio igual, pero cuando ella te dio un juguete ganado en una feria, tú saltabas de alegría. En ese momento, mamá pensó que eras demasiado servil. Sentí una punzada de amargura en el corazón. Mamá, no digas más. Mamá solo espera que sepas valorar a quien tienes delante. Como no iba a entender lo que quería decir mi madre. Pero Antonio nunca podría ser Diego. Un amor obtenido con artimañas, prefiero no tenerlo. Puedo amar con sumisión, puedo ceder por amarla, pero no haré cosas que me hagan perder mi identidad, para competir o arrebatar. Un amor obtenido con artimañas, prefiero no tenerlo. Me recosté en la cama y me preparé para borrar todo lo relacionado con Isabella. Pero entonces vi en Twitter que había publicado otra cosa. Resulta que fue a ver la versión remasterizada de A Chinese Odyssey. Una foto de manos entrelazadas. Con el texto, la primera vez que viste esta película, fue en el comedor pequeño de la escuela. Ahora, con la versión remasterizada, la persona a mi lado sigue siendo tú.
miré la entrada que había reservado en la app del cine. De repente recordé una reseña que escribí una vez. ¿Acaso amar o no amar tiene una razón? ¿Puedes elegir si emprender o no el viaje? Alegre y traviesa como Sixia, cada sonrisa y ceño fruncido está lleno de amor. Aquel que viene sobre las nubes propicias, si por un momento tu corazón late diferente, seguro es por la lágrima que una vez dejé en él. Cuando reaccioné, ya tenía el rostro bañado en lágrimas. Me daba mucha lástima a mí mismo. Como movido por un impulso absurdo, escribí tontamente un montón de palabras, luego pensé que no estaba bien y las borré. Finalmente, tras una sonrisa amarga, solo envié un signo de interrogación, pero cuando apareció el mensaje de que no se podía comentar, me quedé atónito. Realmente no se detendrían ante nada para herirme. Esta táctica de herir hasta el alma, ¿la aprendió de Daesh contra Wang Xiaofei? En ese momento, Laura volvió con Feliz en brazos. Lo soltó y se preparó para irse. Mi madre la detuvo de inmediato. Laurita, ¿quieres cenar con nosotros? Laura sonrió. Tengo cosas que hacer, señora. Mi madre inmediatamente me dijo, Antoñito, dile a Laurita que se quede. ¿Acaso no sois amigos? Mi madre me miraba fijamente, con los ojos echando chispas. Su subtexto era, ¿cómo puedes ser tan despistado? Miré a Laura y dije en voz baja, haz caso a mi madre. Ella soltó una risa. Está bien, primero le secaré las patitas a Feliz. Laura lo limpió con mucho cuidado. Antes tuve uno muy parecido a él, pero se escapó. ¿Tenía alguna marca especial? Sentí un atisbo de sospecha. Laura respondió distraídamente, sí, tenía una mancha negra en forma de corazón en la axila. Incluso bromeé con el dueño, diciendo que esperaba que me ayudara a encontrar a mi destino. Y al decirlo, de repente reaccionó, me miró y, como si leyera mi mente, levantó bruscamente la pata delantera de Feliz. Una marca de nacimiento con forma de corazón era claramente visible. Ante su mirada incrédula, dije, Feliz lo adopté yo. Ella se agachó, abrazó fuerte a Feliz y no paraba de decirme gracias. Parece que realmente era el destino. Mi madre, a un lado, sonreía muy feliz. Asterisco 8. Los días siguientes, mi fractura sanó bien. Laura, aunque muy ocupada, siempre encontraba tiempo para acompañarme. También me trajo alguna información sobre Isabella. Parece que Isabella estaba embarazada. Diago entró a trabajar en su empresa. Actuaba con aires de jefe, ofendiendo a mucha gente. En la universidad, nunca fue alguien con notas destacadas. Su popularidad se debía solo a su apariencia de chico malo y sus métodos de baja categoría. En realidad, siempre había guardado rencor por los 20.000 euros que mis padres pagaron. ¿Por qué? Yo no había hecho nada malo, pero por la desfachatez del otro, mis padres, para proteger mi futuro, tuvieron que sacar su sudoroso dinero para apaciguar la situación. Después de reflexionar mucho, recordé que Diego volvió de su divorcio bastante abatido. Si no hubiera tenido problemas, con su actitud desvergonzada, no habría vuelto al país con las manos vacías. Parecía que su divorcio no había sido tan simple. Así que, mientras me esforzaba por recuperarme, también pedía a alguien que obtuviera los documentos de su divorcio. Laura venía a menudo a cocinar con mi madre. Realmente no me esperaba que una chica tan serena pudiera cocinar tan bien, especialmente su pollo estofado amarillo, que era increíble. Mi madre, directa e indirectamente, me animaba a acercarme más a Laura, pero yo, con mis heridas sin sanar completamente, incluso sentía que no merecía a una chica tan maravillosa. Siempre respondía de manera evasiva. Y a través de Isabella, estaba más seguro de una cosa, el gusto puede ser unilateral, pero el amor requiere que dos personas corran la una hacia la otra. Si la cortejaba ahora, todo sería un poco rápido. Así que un mes después, volví a casa con Feliz. Isabella fue bastante ridícula, incluso había roto el televisor que compró, pero yo ya era insensible a ello. Lo extraño era que Feliz, igual que yo, no mostró ninguna reacción al ver a Isabella. Las personas pueden contener sus emociones, pero un gato no debería hacerlo. Isabella también lo notó, y miró a Feliz con sorpresa. Los animales no hablan, pero a veces entienden más que las personas. Isabella preguntó suavemente, «Estás muy decepcionado de mí, ¿verdad? No sabía que Nueva Treta intentaba ahora». Negué con la cabeza, «Antes no quería verte a ti, ahora, no quiero nada que tenga tu olor. Ya he puesto la casa en venta, no hace falta que digas más tonterías». Al decir esto, de repente me di cuenta de que no sentía ni un ápice de vacilación o sumisión. Isabella, inesperadamente, no se irritó ni se marchó enfadada por mis palabras. En cambio, parecía querer decir algo pero no se atrevía, pero finalmente optó por irse sin decir una palabra. Podía sentir que tenía muchas cosas en mente, pero yo no quería involucrarme en nada de lo suyo. Aunque sabía que,
por lo de Diego, sus padres estaban discutiendo gravemente con ella. Casi todas sus amigas habían roto relaciones con ella. Incluso su empresa empezaba a tener problemas de operación, como en el momento en que se cerró la puerta. Ese clic auguraba que entre ella y yo, ese repetido, constantemente repetido avance y retroceso, ya había llegado a un punto de entumecimiento, hasta que el corazón, entumecido, se quebró, y todo se volvió imperturbable. Ella se fue, yo olvidé. Era lo destinado. Capítulo 10. Derrumbe. 12. Por la noche, Laura vino, echó un vistazo a la casa. Esta vez, después de entregarme la sopa de costillas, maíz y patas de pollo, dijo: Antonio, acompáñame al hospital mañana, justo necesitan consultar con un abogado sobre asuntos legales. Acepté sin pensarlo, de acuerdo. No esperaba encontrarme con Isabella y Diego allí. Isabella mostró un destello de sorpresa en sus ojos al verme, pero no dijo nada. En cambio, Diego preguntó con arrogancia: Doctora, la semana pasada dijo que debía venir cada mes para revisión y radiografía. ¿Mi esposa está embarazada? ¿El bebé está sano? ¿Estable el embarazo? Luego, mirándome a mí, preguntó a propósito: Vaya, pero si es un viejo conocido. Si hubiera sido antes, seguro habría perdido los estribos. Aunque no llegara a agredirlo, habría salido huyendo. Pero ese corazón, sin darme cuenta, se había reparado, e incluso, bajo el tierno cuidado de Laura, parecía haber desarrollado una capa protectora que las palabras no podían easily penetrar. Contra todo pronóstico, sonreí con paz. Sí, ciertamente nos conocemos. Felicidades por tener un hijo tan rápido. Al menos te devuelvo a la mujer que crié por 3 años, tal como era. Diego, antes, aprovechándose de su falta de vergüenza, often good cop bad cop con Isabella, me hacía desesperarme y sentir una frustración insoportable. Pero ahora había cultivado una piel más gruesa que un muro. Siempre creí que el antónimo del amor era el odio, luego pensé que era la indiferencia, y ahora es el olvido. Cuando hasta los pequeños detalles del pasado se olvidan, ya no tendré reparos en atacar verbalmente a Isabella. De lo contrario, no estaría a la altura de mi profesión de abogado. Sus ojos destellaron ferocidad por un momento, pero inmediatamente volvió a la normalidad. Por supuesto que iremos personalmente a entregar la invitación. Si no fueras tan inútil, Isabella y yo no estaríamos hoy aquí. Respondí con sarcasmo: cierto, es como un zapato usado. Aunque se haya manchado de mierda, se puede lavar y vender como edición limitada. Solo que ojalá no se rompa. Un zapato roto, por limitado que sea, una vez que se descubre, solo puede desecharse. Diego, furioso por mis palabras, finalmente dejó de fingir y golpeó la mesa con fuerza. ¿A quién llama zapato roto? Lo miré con una sonrisa burlona. Porque ayer recibí el informe de la investigación. El divorcio de Diego no fue por diferencias irreconciliables como él dijo, sino más bien porque en el extranjero no se portó nada bien. Jugaba, era infiel, e incluso se enredó con las drogas. La mujer ya había iniciado procedimientos legales. Prácticamente huyó de vuelta. Isabella, a un lado, finalmente habló: basta, no sigas con tonterías, hay otros pacientes esperando. Diego, disgustado, puso los ojos en blanco y volvió a adoptar su pose falsa y presuntuosa. Pero cuando Laura revisó el informe, de repente puso rostro serio: Isabella, no puedes tener este bebé. Como un trueno en cielo despejado. Diego golpeó la mesa con fuerza. ¿Qué estás diciendo? Laura no se inmutó. Señor Diego, ¿hay algo que le ocultas a Isabella y no lo sabes? Le entregó el informe a Diego. Eché un vistazo. Vaya, enfermedades de transmisión sexual. La expresión de Diego fue un verdadero espectáculo. Sin importarle la presencia de Isabella, dijo: Laura, estás mintiendo, yo ya me curé de eso. Bañado en sudor frío, se apresuró a explicarle a Isabella, y cita: me contagié por accidente en el extranjero, créeme, fue durante un viaje, no tuve cuidado con la desinfección. Laura lo miró fríamente: qué ridiculez, ya estás en fase secundaria, ¿y me dices que fue un accidente? ¿Me tomas por idiota? Tú. Isabella, a un lado, señaló a Diego, sin poder hablar por un momento, finalmente arrojó al suelo su tarjeta de historial médico junto con el bolso. Yo me quedé mirando atónito. Originalmente solo pensaba en dejarlo todo atrás, no volver a ver nunca más a esta pareja despreciable. Este giro inesperado, una palabra había causado una herida mortal. Resulta que Isabella realmente se había convertido en un zapato roto. Me sorprendió al máximo, y después de sentir un breve destello de satisfacción en mi corazón, al ver el estado quebrado de Isabella, incluso sentí algo de compasión. Aunque ya no la amaba, sabía que Isabella era una mujer extremadamente orgullosa. ¿Cómo podría soportar semejante humillación?
Efectivamente, sus ojos echaban chispas. Temblaba de pies a cabeza sin poder hablar. Y Diego, al ver la situación, seguía explicando, de verdad no lo sabía, fue esa mujer quien, después de ser infiel, me contagió. Por eso volví al país, no sabía que estaba enferma, fue ella, seguro que fue ella. Diego comenzó a hablar sin coherencia, claramente sin saber qué hacer, luego se volvió y agarró la mano de Isabella, y cita, créeme, no tengamos este bebé, empecemos de nuevo. No pude contenerme más y expuse su mentira, señor Diego, puedo obtener los documentos de tu divorcio. ¿Quieres que los imprima para que todos los vean? Entonces tu reputación quedará destruida. Isabella lo soltó de un golpe, mentiras. Me tendiste una trampa desde el principio, ¿verdad? Aprovechaste que estaba borracha para acostarte conmigo, usaste mi familia y mi carrera para amenazarme. Si no, ¿cómo podría yo, Isabella, haber llegado a ser el hazmerreír de todos? Dicho esto, Isabella, fuera de sí, agarró el bisturí del puesto de Laura y se lanzó hacia él. Asterisco 11. Rápidamente, con reflejos ágiles, la abracé, sin importar el dolor insoportable de mi herida recién curada, y le grité a Diego, corre, rápido. ¿Quieres que haya una muerte? Diego aún vacilaba, la furia de Isabella estaba a punto de desbordarse, forcejeaba con todas sus fuerzas. Ella me soltó, el dolor me hizo maldecir. Afortunadamente, Laura, la única persona cuerda presente, controló la situación. Le dio una bofetada a Isabella y, mirándola fijamente, dijo, tú misma no tienes principios, una ruptura te ha degradado tanto, y encima culpas a los demás. No me importa cuánto haya sufrido, pero Antonio acaba de ser operado. Si sigues enloqueciendo y le abres sus heridas sin cicatrizar, acabaré contigo ahora mismo. Isabella se desplomó en el suelo, sollozando. Después de decir eso, Laura la llevó a la sala de descanso. Isabella, algo más calmada, dijo, Antonio, esta vez sí me equivoqué. Suspiré, y de repente sentí que esta mujer me era realmente ajena. Asterisco capítulo 11, felicidad. Tras un largo rato, ella habló, lo siento. Esta vez era muy sincera, porque vi en sus ojos un corazón convertido en cenizas. De repente, me quedé paralizado. No sentía nada, de verdad. Todo, desde que me di cuenta de que amaba profundamente a Isabella y descubrí su indecisión, y elegí alejarme radicalmente, ya me había vuelto indiferente a las consecuencias. Lo que Isabella hizo después fue simplemente negarnos incluso la última dignidad mutua. Ahora realmente no necesitaba esas 3 palabras, aunque Isabella me las debiera, así que pregunté con indiferencia, ¿por qué dices eso? Isabella no esperaba mi reacción tan fría, y murmuró para sí, después de estar con Diego, al principio también creía que era para vengarme de ti. Seguía con mi vida, jugando videojuegos, viendo la tele, bebiéndote con leche, comiendo barbacoa. Mi apetito seguía igual, a veces incluso comía más, y no bebía por añoranza de ti. Mi ropa era la misma, nunca adelgacé por la nostalgia, comía, me divertía, dormía, trabajaba. Yo sonreí, vaya, parece que lo estabas pasando bien. En palabras de un poema, también contemplo las nubes con risa en los ojos, también embriagado huelo la flor del ciruelo verde, punto. De repente, sus ojos se enrojecieron, no. Ese fin de semana, fui con Diego al centro comercial a comprar cosas para la casa. Cuando llevaba 3 bolsas, de repente, de manera subconsciente, me di cuenta de que había perdido a ese chico que se acercaba activamente a llevarme las cosas, que no soportaba verme sufrir ni un poco. Ese chico simple y tonto que me tomaba del brazo sin importar el lugar. Aunque forcejeaba por fingir despreocupación, la memoria del cuerpo seguía allí. De repente, agarró mi mano, ¿me perdonas? El calor de su palma me llegó, era el calor familiar, era la Isabella familiar. Este momento, lo había esperado mucho tiempo, pero ahora ya no lo quería. Inmediatamente intenté soltarme, pero desafortunadamente, ella era muy fuerte. Sin esperarlo, Laura entró de repente, y al ver la escena, dijo, ¿ustedes, reconciliados? Dicho esto, se sintió un poco avergonzada. Después de todo, esa fina capa de papel entre nosotros no se había roto, dio media vuelta y se fue. Aproveché este momento para liberarme con fuerza. Al ver que Isabella todavía quería aferrarse, le dije, Isabella, lo que hice antes fue por deber como amigo. Si esa puñalada hubiera llegado, habría costado una vida, así que por favor no malinterpretes que aún siento algo por ti. Diego arruinó media vida, pero no puedo quedarme de brazos cruzados y dejarte equivocarte de por vida. Isabella se apresuró a discutir, pero ahora solo te tengo a ti. Negué con la cabeza. ¿Sabes qué es lo más difícil de conseguir en este mundo?
Coger una estrella con las manos desnudas, amar sin ser correspondido. Entre miles de personas, ya no será fácil encontrarme a mí. Antes no entendía esta frase, pero ahora la comprendo. Que antes yo no te conseguía a ti, y después tú no me encontrarás a mí, todo estaba planeado. Vi que la luz en los ojos de Isabella comenzaba a desvanecerse, gradualmente se calmó, hasta quedar solo la desolación. Continué, sé que vieron, A Chinese Odyssey, ¿verdad? La primera vez es mala, la segunda te ríes, la tercera lloras. No sé cómo será el carácter de Diego, pero mira mi personalidad, ¿no se parece mucho a la de Sixia? Sixia sabía claramente que si Zumbao era su enamorado, pero cuando supo que él buscaba la caja de la luna para Bai Jing Jing, eligió renunciar. En tu corazón aún está Diego, puedes atacarme por él. En realidad, en ese momento yo también renuncié. Isabella, desde el principio hasta el final, nunca miré atrás. Los ojos de Isabella estaban llenos de desesperación. Me levanté y dije una última frase, transmítele de mi parte a Diego que él dijo que un espejo roto puede recomponerse, pero ahora yo le digo, un espejo roto puede reconciliarse, pero nunca volverá a ser como al principio. Hay una grieta en el medio, preparada para romperse más completamente la próxima vez. Al salir, nunca más elegí volver la mirada. Finalmente, todo había terminado. Cuando volví donde Laura, ella estaba seria, parecía enfadada. Cuando terminó su trabajo, alzó la vista y me preguntó, ¿todavía te gusta mucho Isabella? Dije que no. Ella resopló fríamente, pero entonces, ¿por qué la detuviste con tantas fuerzas? ¿No temías que el cuchillo te alcanzara a ti? De repente, me di cuenta de que Laura parecía estar celosa. Efectivamente, al no obtener mi respuesta, procedió a soltar una retahíla de preguntas. ¿Por qué te quedaste con ella? ¿Por qué la dejaste abrazarte? ¿Solo porque la engañaron? ¿Ya olvidaste cómo te traicionó? No sabía cómo responder, solo pensaba, ¿cómo puede Laura, tan serena, ser tan irrazonable? Pero también la encontraba inesperadamente adorable, y a propósito me burlé de ella. Bueno, ¿acaso tengo una nueva novia ahora? Contra todo pronóstico, esta frase hizo que Laura se pusiera de pie, furiosa, su carita enrojecida, y me dijo, tú, yo. Tras un buen rato, se sentó, abatida, bueno, Antonio, tú, Antonio, es el de, Antonio, tonto, punto. Luego salió por su cuenta, y al pasar a mi lado, dijo, mañana ya no iré a tu casa. Ambos necesitamos calma. Llegué a casa sin cenar, me senté en la cama y miré los tulipanes en el balcón. De repente recordé que Isabella y Laura tenían dos actitudes diferentes hacia las flores. Isabella compraba ramos ya hechos en la floristería, mientras que Laura seleccionaba con cuidado en el mercado de flores. Una las tiraba cuando perdían frescura, la otra las cuidaba con esmero como si fueran sus propios hijos. De repente, tuve una epifanía, el gusto y el amor son diferentes. Si te gusta una flor, la cortas. Si amas una flor, la riegas. En este momento, estaba seguro de que Laura se había enamorado de mí, pero, realmente, me daba vergüenza hacer un movimiento. No sabía cómo declararme a Laura al día siguiente. Como no se me ocurría nada, terminé llamando a mi madre de nuevo. Ella contestó y dijo directamente, si no te quiere ver a ti, ¿acaso puede negarse a ver a un paciente? Gran inútil. Para perseguir a una chica, hay que olvidar la dignidad. Sí, qué inteligente. Así que busqué apresuradamente mi historial médico. Lo hojeé sin querer y, para mi sorpresa, descubrí un gran secreto. Durante el tiempo que Laura me cuidó, casi había logrado descifrar su letra de médico. En esa tarjeta del historial, durante los 3 días que me acompañó en la habitación del hospital, había escrito 3 párrafos así. El primer día decía, la primera vez que te vi, eras fuegos artificiales, yo era ceniza del horno, necesito una vida para limpiar el cuarto del corazón, necesito una vida para limpiar el horno de cenizas. El segundo día decía, no es el 3 partes de, no son 3 partes de agua, 7 de polvo, sino el 3 partes de, bajo el cielo, solo hay 3 partes de luz de luna, punto. El tercer día decía, el día que quise declararme, tú le regalaste las flores a ella. No estoy triste, solo quiero verte feliz en silencio. Mi mente se quedó en blanco por un momento, y luego la dulzura inundó mi corazón. Ella era dedicada, estable, gentil y discreta en su bondad hacia mí, su comportamiento era un poco ambiguo pero no excesivo, y cada gesto parecía tener una razón lógica. Así que también entendí por qué al día siguiente debía ir sin falta, una preocupación, un recuerdo, una preocupación innegable, y mi propio cuerpo, sin querer, se dirigía hacia esa persona. Me arreglé con esmero, me puse un traje de color rosa chocante, a propósito calculé la hora y también pedí cita de urgencia. Cuando me tocó,
ella no alzó la vista. Yo tampoco dije nada. Cuando finalmente no pudo aguantar más y miró hacia arriba, se dio cuenta de que iba vestido como un pavo real. Laura se enfadó al instante. ¿Cómo es que vienes vestido así? Así que, la miré fijamente, solo quiero ver si este tío tiene o no mercado. Me quité la chaqueta, por dentro era aún más provocativo, con una camisa transparente. Ella buscó una manta para cubrirme. La aparté, señalé el historial médico y le pregunté, ¿qué significan estas cosas? Ella no lo admitió, son solo medicamentos. Me reí, ¿medicamentos? Entonces acompáñame ahora a la farmacia a prepararlos. Laura se avergonzó. ¿Puedo decírtelo en casa después del trabajo? ¿No le daría oportunidad de respirar, esperar a que termines? ¿No dijiste que no volverías? Si hoy te atreves a dar un solo paso fuera de aquí, entonces no hablemos más. Antonio, ¿ya no vienes a consulta? ¿Acaso no soy también tu paciente? Crucé las piernas, masticando chicle como un gamberro. Dime, ¿qué significa? Laura, que probablemente nunca había visto este lado dominante mío, se volvió como una niña obediente. ¿Hace falta decirlo? ¿Acaso no lo escribí ya? No lo entiendo, léelo en voz alta. De verdad lo leo. Asentí con la cabeza. Y esta chica, sonrojada, realmente comenzó a leer, pero a mitad de camino, yo me ruboricé, no esperaba que una chica tan callada pudiera leer tan fuerte. Rápidamente la interrumpí. ¿Cuándo empezaste a gustarme? Desde el primer vistazo. Pero entonces dijiste que solo me gustaban las tontas con pechos grandes. Ella se rió. Tú solo eras tonto, la de pechos grandes soy yo. Fue mi lentitud la que permitió que tú e Isabella tuvieran una historia. Lo siento, casi te pierdo. Toqué su nariz. Mamá dice que es mejor no perderse dos cosas en la vida, el último autobús a casa y alguien que te ame profundamente. El autobús eres tú, y la persona también eres tú, ¿verdad? Laura dijo, sí. Cerré con llave la sala de curas por dentro, que se derrumbe el cielo, ya no me importa. No pude evitar acercarme y besarla. Asterisco epílogo. La cortina de la sala de curas no estaba bien cerrada, la luz del sol de la tarde se filtraba, proyectando motas de luz sobre las mejillas sonrojadas de Laura. Sus manos aún estaban rígidas en el aire, como si no hubiera reaccionado a mi acercamiento repentino, hasta que mis labios tocaron los suyos, entonces temblaron ligeramente y lentamente rodearon mi cintura. Podía oler el leve aroma a desinfectante en ella, mezclado con un toque de aroma a jazmín de la crema de manos, ese aroma que había memorizado en secreto cuando me aplicó la pomada. Cuando sentí que su respiración temblaba, me atreví a soltarla, apoyé mi frente contra la suya y me reí. Si hubiera sabido que eras tan fácil de engañar, debería haber revisado tu historial médico antes. Las puntas de las orejas de Laura aún estaban rojas, estiró la mano y me golpeó el pecho, pero sin fuerza. ¿Quién te manda ser tan lento? La primera vez que te vi, pensé que eras tonto, pero no imaginé que lo fueras tanto. Sus yemas de los dedos rozaron la piel bajo mi camisa transparente, provocando un cosquilleo, y además, cámbiate esta ropa ya, nadie viene al hospital vestido así. A propósito apoyé la barbilla en su hombro, me froté contra su cabello, ¿no es para que me miraras un poco más? Además, ¿acaso no te quedaste mirándome antes? Ella se rió por mis palabras, sus hombros temblaron ligeramente, y de repente sentí que, comparado con la intensidad y exuberancia de Isabella en ese entonces, la risa suave y tierna de Laura me hacía sentir más tranquilo. Cuando salimos de la sala de curas, ya casi era la hora de salida. Laura se había cambiado a una chaqueta color beige, llevaba mi traje rosa chocante en la mano, caminaba a mi lado, de vez en cuando alzaba la vista para mirarme, con una sonrisa que no desaparecía de sus labios. Al pasar por la floristería a la entrada del hospital, de repente me detuve, la tomé de la mano y entramos. El dueño nos preguntó con entusiasmo qué flores queríamos, señalé los tulipanes en un rincón, la misma variedad que la maceta en mi balcón. Laura se sorprendió un momento, yo sonreí y le dije al dueño, quiero una maceta sin flores, la cuidaremos nosotros en casa. Ella volvió la mirada hacia mí, sus ojos brillaban, y apretó suavemente mi mano. De camino a casa, ella llevaba los tulipanes, yo llevaba su bolso, caminábamos despacio, como cualquier otra pareja normal. Al pasar por la tienda de té donde Isabella y yo solíamos ir, Laura de repente preguntó, ¿no crees que esto es demasiado rápido entre nosotros? Me detuve y la miré seriamente, no es rápido, ya te he perdido durante demasiado tiempo. En realidad, en mi corazón lo sabía muy claro, desde que ella escribió en el historial la primera vez que te vi, eras fuegos artificiales, yo era ceniza del horno. Desde que me cuidó en silencio esos 3 días en la habitación del hospital, ya me había atrapado firmemente.
Solo que antes, la sombra de Isabella me cegaba y no podía ver claramente a la persona a mi lado. Al llegar a casa, lo primero que hizo Laura fue buscar una maceta, plantó los tulipanes y los colocó en el lugar más visible del balcón. Se agachó frente a la maceta, regando con mucho cuidado, el sol caía sobre ella, suave como un cuadro. La abracé por detrás, con la barbilla sobre su cabeza. En el futuro, la regaremos juntos todos los días. Cuando florezca, nos casaremos, ¿de acuerdo? Su cuerpo se tensó por un momento, luego lentamente se dio la vuelta, sus ojos contenían lágrimas, pero asintió sonriendo, de acuerdo. Le sequé las lágrimas, besé la comisura de sus ojos. ¿Por qué lloras? Ella negó con la cabeza, se enterró en mi pecho. Es solo que, me siento demasiado feliz. En los días siguientes, nuestra vida fue simple y dulce. Cada mañana, Laura se levantaba temprano a preparar el desayuno, yo la ayudaba a llevar los tulipanes a donde diera el sol. Por las noches, cuando ella leía, yo le alcanzaba una taza de leche caliente desde atrás. Ocasionalmente la molestaba un poco para ver su rostro sonrojado. Los fines de semana, íbamos juntos al mercado de flores, ella elegía las flores, yo llevaba las bolsas detrás, escuchándola hablar sobre los hábitos de cada flor, como un estudiante aplicado. Una vez, me encontré casualmente con Isabella. A su lado no estaba Diego, parecía mucho más tranquila que antes. Cuando me vio, se sorprendió un momento, luego asintió ligeramente con la cabeza a modo de saludo. Yo también le devolví la sonrisa, sin decir nada más. En el instante en que nos cruzamos, de repente sentí que todas esas complicaciones y dolores del pasado se habían convertido en historia. Al llegar a casa, Laura estaba en el balcón regando los tulipanes. Al verme llegar, preguntó sonriendo, ¿por qué volviste tan tarde hoy? Me acerqué, la abracé por detrás y señalé los tulipanes que ya asomaban capullos. Mira, ya están a punto de florecer. Ella asintió, apoyándose en mis brazos. Cuando florezcan, vamos a hacernos las fotos de la boda, ¿de acuerdo? Incliné la cabeza, besé su coronilla y dije suavemente, de acuerdo, lo que tú digas. El sol brillaba sobre nosotros, las hojas de los tulipanes se mecían suavemente con la brisa, y de repente entendí que la verdadera felicidad nunca es una persecución intensa y apasionada, sino una compañía simple y tranquila. Es alguien dispuesto a acompañarte a cuidar una maceta, esperar a que florezca, es alguien dispuesto a estar a tu lado, desde el amanecer hasta el anochecer, haciendo que cada día sea dulce. Esa noche, acostado en la cama, miré a Laura dormida a mi lado, su mano aún sostenía la mía suavemente. Recordé la frase que escribió en el historial, el día que quise declararme, tú le regalaste las flores a ella. No estoy triste, solo quiero verte feliz en silencio. Ahora, finalmente podía decirle que mi felicidad era ella. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, iluminando nuestras manos entrelazadas, y también la maceta de tulipanes a punto de florecer en el balcón. Sabía que, por el resto de mi vida, con ella a mi lado, cada día sería el mejor.